Buenas tardes a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Montserrat Herranz y soy profesora en un instituto de Segovia, en el Instituto Andrés Laguna, de un ciclo de formación profesional que se llama Proyectos de Obra Civil, ¿no? Junto con Elena, Elena Pliego, que es profesora en el Instituto Islas Filipinas de Madrid, de la misma familia profesional, pues decidimos organizar una actividad conjunta para poder bueno, pues dar la oportunidad a nuestros alumnos de conocer pues una parte de la construcción como son los estucos. Esta visita la íbamos a hacer al final de curso este año con Luis Prieto. Nos iba a ir enseñando varias cosas del centro, varios estucos del centro de Madrid. Por razones que ya conocéis, no ha podido ser así. Eso ha hecho que se nos ocurriera que podíamos compartir con vosotros pues esta tarde una parte de lo mucho que sabe, ¿vale? Y compartir también esa actividad. Así que, bueno, deciros simplemente que la charla tiene 3 partes. En primer lugar, él nos va a hablar con unas fotos y unos vídeos del tema que hoy nos reúne, que son los colores en la construcción, ¿no? En los materiales de construcción, los colores naturales. A continuación van a hacer en el taller Luis y su ayudante, su aprendiz, lo que van a hacer es una muestra de cómo se hace la coloración de cal y la pintura de harina. Y después ya pues sí que va a haber un chat y un turno de preguntas para que vayáis poniendo y nos vaya contestando. Así que sin más, Luis, cuando quieras, pues te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis Prieto, soy artesano y hoy voy a hablar de la materia colorante. Un tema importantísimo y quizás del que menos se habla. Se habla muchísimo de la cal, del barro, de esto, de lo otro, pero nadie cuenta con esta materia colorante. Normalmente en el campo de la construcción necesitamos una materia colorante que resista la luz ultravioleta y la frecuente alcalinidad de los materiales de construcción. La cal es muy alcalina, el yeso levemente alcalino, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente, desde que el hombre anda por ahí por el planeta, utilizó las tierras ocres. Aquí os coloco una foto con un paisaje típico de ocres. Esto es en el sur de Francia y es un centro de extracción, una mina de estos colores, ¿no? Este paisaje lo podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. No es necesario que sea un centro donde se concentre mucho el pigmento. Podríamos obtener el color en todos los terrenos del planeta. Nosotros lo hemos hecho. Lo que pasa es que evidentemente la minería busca el sitio donde es más simple, donde es más fácil y más económico, claro, menos trabajoso, ¿no? Bien. Estos ocres se formaron hace aproximadamente unos 150 millones de años. La Tierra hasta entonces era de color verdoso, en sus diferentes variantes de verde, ¿no? El ocre entonces es, el planeta es ocre en este tono, ¿no? Aproximadamente desde hace unos 150 millones de años. No es mucho. Aquí vemos un ejemplo claro de ese uso. Esto es uno de los bisontes de Altamira, el magdaleniense cántabro, español. Entonces nosotros vemos que el bisonte tiene un color rojo. Este color rojo ha sido obtenido por la calcinación de un ocre. En este caso un ocre que se llama limonita. Y luego vemos, yo he tocado la fotografía para acentuar un poco más los colores, que lo veamos con más claridad. Y luego vemos unos trazos negros que componen pues, la barba, etcétera, la parte baja del vientre, y vemos que tiene un cierto tono verdoso que es característico de una tierra negra que contenga manganeso.
En los dos casos no se encuentra el mineral muy alejado de la propia mina, pero sí que hay tierras rojas naturales en la zona. La limonita es de color ocre claro, ocre amarillo claro. Estos magdalenienses lo han calcinado y lo han transformado en el rojo que vemos. Y han escogido concretamente la limonita porque es un color más transparente, ligeramente violáceo y realmente de una estética innegable. Esto lo están explicando en la propia mina, hacen cursos, la propia cueva, perdón, hacen cursos para niños y para todo el mundo y les explican todo esto. Esto supone un hecho increíble, es que ya calcinaban los colores, tenían una especie de siderurgia de la estética, ¿no? Ahora vamos a ver cómo extraemos esas tierras. En este caso es una industria, están extrayéndolo, en este caso, con agua. El ocre fluye líquido. En este caso es una minería, es bajo el terreno, ¿no? Lógicamente el ocre aquí está menos contaminado de orgánicos, el proceso se economiza. Este ocre luego es conducido por estos canales de agua hasta unas balsas de decantación. En esas balsas de decantación que contienen agua, se le suele echar un poco de cal aérea para eliminar microorganismos, bacterias, orgánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos ya el ocre que se ha secado. En este caso, la parte que nosotros vemos superficial, por decantación, constituiría de por sí un pigmento para artistas, más fino, más molido. La parte inferior cada vez tendrá más cantidad de impurezas, de arenas, de sílices, de calcáreos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos otros se dedican a otro tipo de industrias, pues colorear aceras, incluso pinturas industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a decir en este momento, se me había olvidado antes, que ocre es una palabra que viene del griego, ocra, que significa la madre de todos los colores. Eso lo vais a ver durante la práctica, porque al calcinar el ocre vamos a obtener el ocre rojizo y por diferentes calcinaciones vamos a obtener todas las familias de sombras, etc. Por otro lado están las tierras verdes, que son las más abundantes en el planeta, pero las que menos afloran en superficie. Bien, este es el proceso de calcinación, este es un horno tradicional. Las grandes industrias poseen hornos mucho más sofisticados, con unos tiempos de control mucho mayores, pero no ha variado mucho de una cosa a otra, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que este tipo de tierras se dejan de usar? Hay varios motivos. El primero es la moda de una arquitectura de tinta plana, una arquitectura de un color sin aguas, perfectamente liso, etcétera. Este tipo de materiales naturales, la montaña da diferentes colores ocres. Es muy difícil homogeneizar, repetir el mismo bote. Es muy complicado. También dan aguas, porque al final son miles de partículas de miles de tamaños diferentes. Es como un bosque, todos los árboles son diferentes. La industria trata de hacer productos homogéneos, productos que sean repetibles y que, sobre todo en esta moda, que hablo de esa continuidad del color, ¿no? Una vez que el ocre se ha calcinado, se puede almacenar. Como es un producto mineral, no es atacado por los ultravioletas ni absolutamente nada, básicamente puede ser eterno, ¿no? Con tener la precaución de que no se contamine, etcétera, se puede meter en silos. En este caso, la foto creo que es casi un montaje para que parezca más, más artesano, más tal. Pero aquí vemos la molienda, ¿no? La molienda se puede hacer a nivel relativamente industrial en molinos que contienen bolas de acero o contienen piedras
silicias o algo que hacen al girar este cilindro, los ocres se van moliendo. Pero también la moleta tradicional no sé si estáis viendo una ventanita del iPhone donde Alejandro está enseñando en este momento la moleta y veis una mesa con una serie de pigmentos, ¿no? Perdona, Luis, no se ve la ventana de Alejandro. Ha quitado la cámara. Bueno, lo solucionamos sobre la marcha. Mira, te la enseñamos por aquí. ¿Veis? El pintor, o con una simple piedra plana, mejor de granito, mejor que sea de cuarzo o algo que no deje restos. Una caliza probablemente dejaría restos calizos en el pigmento. Con esto lo ponemos en una mesa de piedra, molemos, y ese es el sistema tradicional con el que los pintores antes molían los pigmentos, ¿no? Y ahora empezamos con el uso de estos colores, ¿no? De estas tierras. El primer uso y el más utilizado actualmente es el color alimentario. En este caso tenemos una mina de colores, es el Mar Rojo. Esa mina linda con el mar. Cuando el mar se pone un poco violento, el mar se vuelve rojo. Dicen que por eso se llama Mar Rojo, a lo mejor hay algo de razón. Se utiliza este color para una salsa que se utiliza muchísimo en Irán y en varios países árabes de la zona, una salsa muy habitual, con lo cual tiene un gran consumo. Aquí vemos un uso funcional. Cuando el ocre se calcina y se calcinan todos los colores, incluidos los ocres amarillos, aunque sea simplemente para rotarles un poquito el color o para conseguir que mediante el fuego se produzca una reacción físico-química que hace que el pigmento sea más resistente al agua, más fino y absolutamente diferente, ¿no? Como habéis visto, seguimos copiando a los hombres de Altamira. Aquí vemos un timón, el timón de un barco de madera, ¿vale? Que ha sido teñido con esa tierra almagra para que aguante bien debajo del agua, porque este color que tenemos arriba, que es un color sintético, parece un azul ultramar, evidentemente no tendría jamás esa resistencia ni ese comportamiento bajo el agua. Aquí vemos un uso estético, un uso estético del color. Esto es Villajoyosa en España. El proyecto, aquí debajo estaría el mar. El proyecto consistía en que los pescadores tenían la barca, decían, del mismo color que la casa, etcétera, ¿no? Lo que pasa en este caso es que es un poco anacrónico, en el sentido de que, vemos la tipología constructiva, la edad de construcción de estas viviendas, y es imposible que hubieran sido jamás de este color, porque aquí tenemos una fachada en este color azul intenso. Sería imposible hacerlas con las técnicas de la época. O sea, la cal jamás puede llegar a esta intensidad. Lo mismo nos ocurre con un verde de cromo, que es un color relativamente moderno, ya del siglo XX. Quiere decir, que se han utilizado pinturas plásticas en general, pinturas sintéticas, que bueno, la idea la mantienen diferentes colores, pero incluso los barcos jamás, cuando se construyó esto, pudieron ser de estos colores tan llamativos que vemos aquí. ¿Vale? Hay que saber mirar. Cuando damos un paseo por la calle y vemos una fachada de este color, sabemos seguro que es un producto derivado de petróleo sintético, porque incluso los silicatos tendrían hasta dificultades en obtener tintas tan profundas, ¿no? Aquí hay un uso estético puro y duro, ¿no? Esto es el norte de la India. Están pintando con es un carbonato, no, parece no, es un carbonato de cal y una cola de almidón de arroz sobre un barro, pero tienen un clima monzónico. Entonces decoran su pueblo y el siguiente monzón se lo lleva, pero se lo lleva seguro porque cae muchísima agua y vamos, no aguanta absolutamente nada. En este pueblo utilizan orgánicos para hacer tinciones al exterior. El color orgánico nunca es resistente al ultravioleta. Hay alguna excepción un poco más resistente, sería el añil o índigo, sería la lizarina.
pero tampoco son resistentes. Tenemos que tener en cuenta eso. Es un poco como las banderas de España que vemos en los balcones, que en menos de un año se han convertido en banderas de otro país, en algunos casos, y en otros pierden el color. Bueno, aquí tenemos la manera de medir esos colores, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros desde el campo de la arquitectura? No nos interesa tanto el color en sí, ¿no? Y la mezcla de esos colores, porque de hecho las tierras no se solían mezclar, se usaba la tierra concreta para la fachada, trabajo, estuco, revestimiento concreto, porque la mezcla de las tierras no es muy viable. Se producen lo que llamamos en España obispos, son una especie de granos con una especie de corona, como una mitra obispal, al apretar con la llana, porque no son materias diferentes. Cada color tiene un mundo. Quiere decir, el ocre sería el punto de partida. El rojo puede hacer resecar un mortero. El ocre calcinado puede hacer resecar un mortero. Lo puede hacer agrietar. Tenemos que tener en cuenta eso. Tendríamos que añadir más agua o otro tipo de grano, etcétera. Las sombras, sobre todo las sombras calcinadas, son acelerantes increíbles de productos como la cal. O sea, la cal empieza a secarse y endurecer a una velocidad increíble, con lo cual incluso a veces hay que utilizar algún retardador con otros. Quiere decir, es otra de las grandes complicaciones. Los fabricantes de pinturas industriales procuran buscar materiales neutrales en este campo del color, mientras que históricamente el color es una materia que ha influido muchísimo en los morteros, en la durabilidad y en el uso funcional del mismo, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesaba o nos interesa en este mundo de las tierras es el volumen del color. Quiere decir, hay colores que acercan, colores que alejan, colores que hacen cosas, quiere decir, que ofrecen misterios a nuestra imaginación. Aquí tenemos uno de los primeros intentos de medir ese volumen del color y luego ya pasamos al gran Munsell, el gran padre del color a nivel planetario. No cabe duda que Munsell revolucionó la manera de medirlos. Es lo que actualmente seguimos en general, todos los técnicos, todas las universidades. Aquí tenemos la capacidad de medir el volumen del color. Evidentemente, los colores calientes tienden a acercar, pero dentro de los calientes, pues una limonita aleja. Eso en un lenguaje de pigmentos de tierra se le llama icles. Un ocre icles es aquel que aleja los objetos. Sin embargo, un ocre amarillo calcinado puede acercarlos, ¿no? Bien. Y en este momento pasamos ya a la parte de los vídeos. Bueno, el programa que os voy a colocar ahora, C'est pas de sorcier, es un programa de la televisión francesa, de TV3. Se han rodado aproximadamente unos 600 programas. Es muy interesante, actualmente se está emitiendo en la televisión griega y en varios países. Habla sobre trabajos de albañilería, trabajos en general. Es un programa para niños, ¿no? Es muy didáctico y este programa que os coloco está dedicado a las tierras naturales, la extracción, cómo se fabrican, para qué sirven y sus usos. No se ha hecho solamente este programa dentro de Padre Sorcier, sino que se han hecho varios, ¿vale? Entonces es bastante interesante. La presentadora es muy popular en Francia, ¿no? Y este es el presentador. Realmente son cómicos, son humoristas y aplican un sentido de la docencia muy... Aquí vemos, vamos al origen de la formación, ¿no? Estamos hace unos 140, pone ahí, 140, 150 millones de años. Vemos que los continentes no se parecen absolutamente en nada a lo que tenemos ahora. La Tierra era de color verde, es el color verde el que producía el planeta en ese momento. Eso es una característica un poco curiosa, ¿no? Entonces, aquí el presentador está explicando, ¿veis dónde está España? ¿Veis dónde está el dedito? Es donde están esas minas que él está describiendo del sur de Francia, ¿no? Entonces,
estamos bajo el agua, nosotros estamos bajo el agua, los ocres se forman bajo el nivel del mar. Vale. ¿Veis? Se forman, realmente se están formando por millones y millones de animales que contienen una molécula de hierro dentro de su organismo, pero que suelen tener concha calcárea, con lo cual se produce un gran depósito calcáreo, también por sedimentación. Encima aparecen el resto de sustancias que componen esos bichitos, esos microorganismos, a veces bastante grandes, depende. Toda esa papilla es de color verde. En este momento también. Quiere decir, si nosotros consiguiéramos excavar, encontraríamos una enorme costra de color verde que cubre la Tierra. Pero no es la que aflora. En este caso, la imagen no ha quedado muy bien. En este caso, la presentadora está mojando, es un color verde claro, y nos está explicando, que en este caso es un corte de terreno, donde afloran las tierras verdes, y nos está explicando esos organismos marinos sedimentarios que han formado ese ocre verde, que es el nombre que se le daba en la antigüedad, se le conocía así, ocre verde. ¿Lo veis? Vale. Entonces eso tiene una composición química de hierro, cuarzo y aluminio. Hierro, cuarzo y aluminio. Y produce ese color verde. Bien. Volvemos a la historia. Los continentes van cambiando, se van elevando. En ese momento España se encuentra casi en la línea del Ecuador. También nuestra rotación planetaria ha ido cambiando, ¿no? Y aparece el fenómeno que va a producir el ocre. Es la lluvia. Estamos en un clima tropical. Ahí vemos cómo el aluminio y el cuarzo se van, y la acción del oxígeno y el hidrógeno con el hierro hace que se convierta en ocre. Eso es un ocre. Eso es un ocre. Ese es el proceso de formación del ocre, ¿no? ¿Veis? Aparece entonces el ocre superficialmente, por encima de las capas del verde, del ocre verde. Son diferentes composiciones. Anda, mira, parece un virus, como el que hemos tenido ahora, el coronavirus. Ahí veis las partículas de geotita que se están unidas a la arena silícea, etc. Hay otra manera, que estas son las famosas lateritas que tenemos en toda África. La mayor parte de América están cubiertas por otro tipo de ocre, diferente a este de las geotitas, pero exactamente igual de colorante. Quiere decir, hay que encontrar el sitio donde tenga mayor capacidad de coloración y ya está. Ese que hablaba es un químico, ¿no? Bien, y tenemos ya un tercer ocre, que es el que viene directamente del mineral, lo que conocemos como mineral de hierro, que realmente no es así, sino que es que el hierro aparece en la naturaleza mezclado con miles de sustancias, ¿no? Este mineral de hierro históricamente como piedra no se ha explotado como pigmento hasta el siglo XX, donde tenemos maquinaria capaz de moler ese mineral y de extraer ese pigmento de ahí, ¿no? Y yo creo que este vídeo ya está. Elena. Sí, pasamos al minuto 13 que habíamos acordado. Ajá. Pues aquí estamos. Vale, vamos a visitar físicamente una mina. Esta mina tiene aproximadamente unos 400 kilómetros de canales, de excavaciones. La mina es de origen romano. Los romanos explotaron estos ocres y los difundieron por toda la cuenca mediterránea. El color, es más fácil que viaje el color que no las materias más pesadas. Actualmente el mundo viaja todo, pero en unas ciertas épocas los colores eran básicamente lo único que viajaban. Eso hace que nos encontremos colores muy apreciados en países muy distantes.
Aquí vemos, pues bien, es una excavación minera convencional. El ocre básicamente se sacaba a pico pala y ya modernamente incluso con explosivos. En este caso es que la pigmentación es muy bonita, muy buena, el mineral es muy bueno y prácticamente no requiere ningún proceso posterior para su empaquetado y venta. Es decir, esa es lo que sería la mina ideal. Es decir, esto es una mina ideal, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Esto actualmente es un museo, esa es una iniciativa que yo considero muy interesante. Yo participé en este trabajo antes de que se museara. Se iba a hacer un continente, un centro comercial, y al final los vecinos y el alcalde del pueblo decidieron hacer esto. Y yo puedo decir que el año pasado tuvo 160.000 visitantes. Es una oferta turística muy atractiva. Además está lo de la Costa Azul y bueno, o sea, es un nuevo tipo de industria, ¿no? Podemos decir que el proceso global de fabricación del ocre apenas requiere energía de ningún tipo, con lo cual es un producto como bastante ecológico, decirlo, en el mundo real del consumo de la energía, ¿no? A ver, pasamos al siguiente vídeo. Vale. Las que se siguen produciendo a todos los niveles, ¿no? No es en una industria tan obsoleta como pudiéramos pensar, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí el vídeo. Vale, entonces ahora os voy a enseñar lo que sería un horno tradicional. Este es un horno tradicional. Normalmente estaban diferenciados la extracción minera de la calcinación. La calcinación tiene varias características. Puede ser para un uso funcional, quiere decir para obtener un mineral mucho más fino que pueda permitirnos pintar un barco o pueda permitirnos hacer eso, las aceras de una ciudad o unas fachadas, y también tiene un uso estético innegable. Entonces es una calcinación en la cual el maestro Crier está viendo en qué punto parar la intensidad del color, también desde un punto de vista estético. ¿Veis cómo están introduciendo el ocre? La temperatura no es muy elevada, la temperatura que se debe alcanzar. Lo único es que, este es un horno pequeño, dada la magnitud de material que se mete dentro, no podemos evitar que dure unas 6-7 horas y que básicamente pueda llegar incluso a 600 grados. ¿Veis? El color normalmente se mira por la ventanita y el maestro sabía en qué momento parar. Se le pueden meter atmósferas reductoras o otros elementos que hagan también virar esa calcinación a otro tipo de color. Este tipo de cosas también se hacían a nivel de taller con pequeños hornos en los talleres donde los maestros calentaban, etcétera. Ahora nosotros en la práctica os vamos a calentar un ocre para que veáis con qué facilidad el color cambia hacia el otro, ¿no? Quiere decir, es una cosa que también se puede hacer a nivel casero. Ahora lo puedo hacer por el ordenador. ¿Vale? ¿Veis? Es interesante que el fuego sea algo que no produzca mucho humo, para no contaminar con esos negros de humo también los colores, que no sea un combustible muy graso. El gas como moderno combustible, el gas es interesante, y si no, pues carbón vegetal, leña incluso en España leña de olivo se usaba, etcétera, ¿no? Ahí veis el color al cual ha virado el ocre amarillo, y una finura de producto que no tiene nada que ver con la anterior, y un uso también ya más diferenciado. Es un tema bastante simple, ¿no? Bien, ya podemos acabar también este vídeo. Bien, mirad, ahora voy a enseñaros. Esto es una mina en España, en la provincia de Málaga. La mina es conocida con el nombre popular de los colorados. Los colorados porque producen un pigmento rojo, ¿no?
En este caso es un mineral de hierro. En este caso hay una industria derivada que conlleva que haya que moler finamente este mineral, cosa que efectivamente ya pertenece a los tiempos modernos, aunque la mina en sí tiene unos 150 años aproximadamente. La mina es de propiedad inglesa, es de un inglés y tal, y bueno, se exporta a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo. Casi el 90% de su producción se va fuera de España. Si podéis observar las aceras de Francia, este es el color de las aceras, lo compran en general a los colorados, ¿no? Bueno, pues fabrican diferentes productos e incluso tienen sus vídeos, etcétera. ¿Vale? Voy a ir a la siguiente. O ese vuelta de pestañas. ¿Era el vídeo que salió en las fotos? Era así otra imagen. Vale, entonces sal, deja de compartir. Y ahora compartes otra vez. No es un vídeo, es una imagen. Está aquí. Residuos de Málaga y hay uno más. Mientras buscan el último vídeo, pues bueno, recordaros si alguno se ha incorporado un poco más tarde, que después del vídeo pues empezará el taller. Yo creo que ya lo tenemos. Vale. Mirad, esto es una mina enorme, enorme. Esta es una mina que está en Zaragoza, en Tierga, provincia. Básicamente suministra colores a medio mundo. Esta sí que suministra a medio mundo. Es famosísima porque es la que fabrica el rojo de la Coca-Cola. O sea que el rojo... Perdona, Luis, no se ve. ¿No se ve? Bueno, es la página web del explotador de la mina o... Sí. Sí, Es ¿no? la página web de la empresa productora de colores, ¿vale? No se tiene que ser una mina, sino una página web sobre una mina, ¿no, Luis? Sí, pero ¿la estáis viendo o no? La página web sí, es que pienso Bueno, que un poco ha sido confuso, ¿no? Tal vez. Vale. Sí, no es un vídeo. Estoy enseñando dos ejemplos de explotaciones modernas industriales que están siendo realizadas con tierras naturales. Quiere decir que no estamos exactamente ante el fin, sino ante el fin de una manera de trabajar artesanal que se ha convertido en una manera industrial de trabajar. Lógicamente ellos en este momento extraen el pigmento de la mina y lo tienen que someter para hacer, os lo explica perfectamente en la, creo que es aquí, vale. No. Sí. Bien, explica un poco el historial de la cosa, ¿no? Pero también hace, mirad, aquí veis la mina, la historia. Etcétera. También son muy pejigueros en el tema ecológico, pero evidentemente el gran coste en ese conflicto que tenemos con la ecología es conseguir que sea una tinta plana. Quiere decir, tienen que calcinar de otra manera, tienen que introducir aditivos derivados del petróleo. El metamerismo es la capacidad que tiene una materia de cambiar de color según la luz, pero también derivado del tamaño de las partículas que tienen que homogeneizar para conseguir esa tinta plana. Quiere decir, hay un consumo muy importante de energía y tal para conseguir eso, que el color sea absolutamente plano, se pueda repetir con facilidad, etcétera. Ese es el tema. Y es, claro, esta es una empresa muy grande, a lo bestia, que tiene que vender a todo el mundo, que es la que fabrica efectivamente el pigmento que compra la Coca-Cola, todos los bitolas de cigarrillos, el uso alimentario, ¿no? La fabricación. Entonces, pues yo aprovecho este foro para reivindicar
las tierras naturales, los trabajos Hay una mina en artesanales España, la y mina tal, de los porque Colorados, somos- que es con la que se hace el somos color de las mejores. aceras en Y ya está. Francia. Hay, Entonces ahora o sea, vamos a la dar un verdad es que recreo son de 5 5 minutos minutos. mientras colocamos los artilugios de la mesa y empezamos con el taller práctico, ¿vale? Bueno, pues yo quiero daros las gracias porque ha tenido mucho éxito